gustaría hacer, ya saben cómo soy yo, ¿verdad? Siempre me gusta hablar de otras cosas que no van al caso. Entonces, quisiera hacer un paréntesis. Yo sé que hoy somos poquitos, me imagino que tiene que ver con que es puente, ¿no? Varios salieron, varios se fueron a lo mejor de vacaciones o lo que sea, pero toda la semana me sentí con la carga de decirles, ¿no? De comentarles que yo les quiero mucho, los amo mucho. Sí, es algo que la vida a veces nos hace pasar como por lugares más altos o más bajos, pero en esta semana yo especialmente después de lo que prediqué el domingo, pues ha sido algo que me ha tocado a mí mucho el corazón, no darme cuenta que pues yo de repente no, a lo mejor no soy tan expresivo como quisiera, o no soy tan fácil de platicar como quisiera, ¿no? Eso lo sacó mi mamá, no tanto nosotros. Entonces, a veces yo sé que podría no parecerlo, pero de verdad les amo mucho. Mi esposa es testigo de que yo estoy siempre agradecido con Dios, de que seamos o los muchos aquí o los poquitos, pero yo agradezco a Dios porque somos y porque sé que en el camino tenemos compañeros. Yo creo que no hay nada más bonito que pues, estar en la prueba, estar en el camino, estar en el trayecto, en donde hay dificultades, en donde hay pesares, pero saber que tienes quien te acompañe. No solamente mi esposa, sino que sé que tengo una iglesia en la cual no importa si yo el día de mañana me equivoco o si no soy todo lo bueno que tal vez debería, pero yo sé que no estoy solo. Y eso pues es algo que me llena de alegría. Una cosa más es que saber que los esfuerzos no son fútiles, que no son desperdiciados. Mi esposa tiene una suerte bien interesante. Entonces, ella tiende a encontrarse con gente de antes, ¿no? Le pasa seguido. Entonces, hace poquito se encontró con unas personas que estimé mucho, o estimo todavía, pero que cuando pasamos por cosas dificultosas del pasado, pues son personas por las que uno, pues se aflige, o sea, después de haber hecho tanto, después de haber empeñado tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto tiempo, y pasan cosas que separan, pues uno se pregunta, y por mucho tiempo me pregunté si todo ese esfuerzo había sido en vano, ¿no? Y justo ahora mi esposa hace poquito se encontró a algunas de esas personas y bueno, pasó por ahí un testimonio bonito con ella que luego le dejaré a ella que se los platique. Pero en el momento, pues yo lo di así como, pues bueno, ¿no? Cosas que pasan. Y lo di por otro lado, ¿no? Pero pues mientras yo tenía esa palabra del domingo y lo estuve reflexionando, pues me di cuenta que es una gracia del Señor. Demostrar que no el esfuerzo es en vano. Y a veces así pasa con nosotros, hermanos. A veces hay situaciones que nos separan, hay amistades que se alejan, hay personas a las que les predicamos que tal vez no era el tiempo y no están aquí ahora, o que fueron y partieron a otro lugar, y uno a veces se pregunta si el esfuerzo fue todo en vano, y la respuesta es que nunca el esfuerzo es en vano. La semilla, si uno lo hace con el corazón y uno predica y uno testifica y uno da testimonio y lo hace con el corazón y lo hace para servir al Señor, nunca el esfuerzo es en vano. Y a lo mejor tú no lo cosechas, a lo mejor tú no ves el fruto de la semilla que tú plantaste, pero eventualmente dará su fruto. Y la palabra del Señor nunca vuelve al vacío, así es que no se preocupen, hermanos, por lo que pase hoy o lo que pueda pasar el día de mañana. Sepan que el esfuerzo que hagan por el Señor nunca es en vano. Y si tú no lo cosechaste, alguien más lo va a cosechar. Y allá en la eternidad no va a importar, hermanos, a qué iglesia fueron, o quién fue el que les predicó, o quién fue el que sembró, o quién fue el que cosechó. El asunto va a ser que en el cielo nos veremos y nos reconoceremos y sabremos que fuimos hermanos. A pesar nunca nos conocimos, o tal vez nunca coincidimos en la iglesia, pero saber que somos hermanos. Eso es lo que es importante. Así es que, hermanos, si hoy en día están haciendo algo, se están esforzando, y parece en el presente que no hay fruto de eso, sepan que lo hay. Si no en el presente, en el futuro, pero siempre el esfuerzo que se hace por el Señor no es en vano. A veces parece en el presente que te quita. A veces parece en el presente que no produce nada.
Y a veces uno se esfuerza por semanas, por meses, por años y las cosas no cambian, pero tienes que saber que los frutos eventualmente llegan. Por eso la palabra también dice que a los que se esfuerzan verán la gloria del Señor si no desmayan. No desmayen en el camino. Sigamos ejerciendo, sigamos trabajando y sepamos que en algún día vendrá en la cosecha. Y queramos que estar en la cosecha. Amén. Amén. Muy bien. Pero como ya les decía, ya saben cómo soy yo, eso no venía al tema. ¿Sí? Efesios 5, 14 al 20. Esa es la cita que nos ocupa esta mañana. Efesios 5, 14 al 20. Lo voy a leer para los que escuchan el audio grabado. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la cita que nos ocupa esta mañana y es una continuación de los temas que hemos estado viendo las semanas pasadas, en donde hablamos de la riqueza de su gracia, pero expresada en una vida nueva. ¿Se acuerdan que ese era el tema que habíamos dejado pendiente hace 15 días? Las riquezas de su gracia expresadas en una nueva vida para nosotros. Y hablamos de que en esta nueva vida pues uno tiene que comenzar a dejar las cosas del pasado. Teníamos que soltar las cosas del pasado para permitir que las nuevas cosas de Cristo vengan hacia nosotros. Y que si uno quiere disfrutar de la vida plena que tiene en Cristo, tiene que ir eliminando de sí mismo las cosas que lo sujetaban a su antigua manera de vivir. Ese, hermanos, es tal vez una de las grandes cosas que nos impide gozar la vida cristiana, el no soltar el pasado. Seguir viviendo en los pecados de antes, seguir viviendo en las preocupaciones de antes, en las tribulaciones de antes, con los conflictos que antes teníamos. Y no sabiendo que en Cristo tenemos una nueva vida, pero tenemos que aprender a vivir en esa nueva vida, abrazando la palabra del Señor, viviendo por esa palabra, y entonces esa nueva vida comienza a ser evidente para nosotros y podemos comenzar a gozar de los beneficios que tiene esa nueva vida. Pero uno no puede llenar un vaso que ya está lleno. Si tú estás lleno de pecados, si tú estás lleno de tus pensamientos, de las cosas que tú quieres, de las cosas que tú anhelas, y no abres espacio para la palabra de Dios, entonces pues uno no puede vertir agua en un vaso que ya está lleno. Uno tiene que primero vaciar ese vaso, tiene que lavar ese vaso, y entonces puede servirse un vaso de agua fresca y tomárselo, y entonces sabe delicioso. Pero uno no puede llenar un vaso que ya está lleno. Por eso la palabra dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el mensaje que nosotros como cristianos predicamos. El propósito de nosotros es predicar a las personas que tienen que dejar sus pecados. Primero, obviamente, para nosotros, pero tal como lo habíamos empezado la semana pasada, estoy hablando en un contexto de iglesia. Cuando nosotros tenemos esta nueva vida, tenemos que saber que tenemos un llamado. Y ese es el de predicar el Evangelio. El Evangelio se predica de esta manera. Uno primero expone los pecados, denuncia los pecados, y entonces comienza a predicar la nueva vida en Cristo. Sí, pero la tarea de la iglesia entonces es predicar el pecado o denunciar el pecado. Sí, predicar no, denunciar. Denunciar los pecados. Sí, porque si uno no comienza, si yo soy médico, no comienzo diciéndole al paciente cuál es el medicamento que lo cura. Primero le tengo que explicar qué enfermedad tiene, ¿cierto? Si una persona está enferma y tiene, por ejemplo, influenza o tiene gripe o lo que sea que pueda tener, uno como médico primero le dice al paciente: mira, te hice estos estudios, o en base a tus síntomas tú tienes este cuadro clínico, entonces tu enfermedad es esta. Y para poderte sanar o para eliminar los síntomas te voy a recetar estos medicamentos. Entonces la persona entiende cuál es su problema y entiende qué es lo que tiene que hacer para sentirse mejor. Pero ¿qué pasa si el médico, tú asistes, te hace exámenes, te hace pruebas, te hace una biopsia o lo que sea, y entonces ya te cita a su consultorio, te sientas y te dice: mira, vas a tomar esto, esto y aquello, y más o menos en 3 semanas te voy a ver y te voy a operar, y después de eso ya te vas a sentir bien?
¿Ustedes se irían muy a gusto y tranquilos? Ah, pues se preguntaría, ¿no? Pero pues, ¿qué tengo? O sea, ¿por qué me vas a operar? Yo no me siento tan mal, ¿no? El médico primero te tiene que decir lo mal que estás. Te tiene que explicar por qué estos números no son buenos, por qué en este estudio no saliste bien, o por qué tal o cual cosa no es beneficiosa para tu salud y qué necesitas cambiar. El médico primero te tiene que explicar. Y así, hermanos, hemos visto en la palabra una multitud de ocasiones en las que primero los hermanos que predicaban denunciaron los pecados, antes de enseñarle a las personas cuál era la solución para sus pecados. Vean ustedes, por ejemplo, en Hechos 16:30. Hechos 16:30. Vamos a leerlo y ahorita doy el contexto. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Alguien sabe de dónde nace esta historia? ¿En Hechos? Cuando estaban en prisión. Es cuando están encarcelados. Y ellos antes, hermano, de poder predicarle a la persona, antes de decirle cuál es, antes de poder bautizarlo, antes de que él creyera, ellos tuvieron que dar testimonio a él, cantando en medio de una tribulación, cantando, alabando al Señor, de manera que él se compungió tanto en su corazón que les preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, el testimonio bien aplicado de la iglesia lleva a las personas del mundo a preguntarse: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjense que la iglesia no parte primero diciéndole a las personas cómo salvarse, sino primero parte de testificarles correctamente. Eso es bien importante. Vean ustedes en Mateo 3:2, otro buen ejemplo. Mateo 3:2. Este es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que predicaba Juan el Bautista en primer lugar era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje que denunciaba los pecados de Israel. De hecho, el mensaje de Juan era tan radical porque el bautismo, hermanos, era una práctica que ya se utilizaba. Históricamente el bautismo no comienza con Juan el Bautista. El bautismo era una práctica que se hacía para judaizar. Es decir, que una persona que no pertenecía a Israel, para llegar a pertenecer a esa nación, tenía que pasar por el bautismo. Y entonces a través del bautismo implicaba que él moría a su nación extranjera, a sus costumbres pasadas, a sus dioses paganos, y a través del bautismo se integraba a Israel y llegaba a pertenecer a Israel como un israelita y aceptaba a Dios como su Señor, y él se convertía en el pueblo de Dios también. Entonces el bautismo en primer lugar no era para israelitas, era para las personas que se llamaban prosélitos, los que querían judaizar. Entonces, hermanos, Juan el Bautista predicaba el bautismo a los israelitas. Él era tan radical en su mensaje que él les dijo a los israelitas: ustedes no son verdaderamente el pueblo de Dios, ustedes son una nación que se ha prostituido, que se ha ido en pos de dioses paganos, y ustedes mismos no son hijos de Dios. ¿Quieren ser hijos de Dios? Bautícense, arrepíntanse de sus pecados, creen en el Señor y entonces serán verdaderamente el pueblo de Dios. Ese era el mensaje que Juan el Bautista predicaba, un mensaje radical, un mensaje que no traía paz a los que lo escuchaban, era un mensaje más bien detestado. Tanto era así, hermanos, que los fariseos querían deshacerse de él, y al ver que no podían deshacerse de él, comenzaron a intentar simpatizar con su mensaje. Entonces, de manera que ellos ya comenzaban a ir con Juan el Bautista, y él todavía les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? ¿Les suena eso a un mensaje que un predicador diría en el presente? No, ¿verdad? Suena algo muy radical. Sin embargo, Pablo nos enseña en Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es nuestra predicación. Tenemos que enseñarle a las personas que ellos no están
vivos. Que ellos no están en Cristo, que ellos no están en paz con Dios, que ellos no están cercanos a Dios, que no todos son hijos de Dios, que no Dios está por salvar a todos. Y eso, hermanos, es un mensaje que no agrada a las personas. Pues las personas quieren pensar en un Dios bueno, un Dios todo maravilloso en el que Él ama a todas las personas de forma incondicional y no importa quién seas o lo que hagas, de todas formas Dios o Diosito, ¿no? A final de cuentas te va a amar y te va a dejar entrar al cielo porque Él es muy bueno para mandar a alguien al infierno. Y eso es una mentira. Y a lo mejor ese mensaje atrae a muchas personas y las iglesias que predican esos mensajes están llenas de personas. Porque no hay mejor cosa para una persona que tú vayas a un lugar en el que te soben la espalda y te digan, no te preocupes, todo está bien. Dios te entiende. Dios sabe que tú la tienes bien difícil, pero Él es bien comprensivo. Pero Dios es bien bueno. Él nunca te haría algo malo. Dios jamás te castigaría, porque Él es todo amor. Entonces no importa, tú sigue viviendo la vida que tú quieras, con que vengas aquí y cumplas algún día, con eso es suficiente. Dios te entiende. Esos mensajes atraen a las multitudes, llenan estadios. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es de un Dios que sí es bueno, pero que también es justo. De un Dios que sabe tener misericordia, pero que también es un Dios lleno de ira, porque el pecado es lo que Él más detesta. Y nosotros somos una generación llena de pecado. En la predicación del mundo enseña a un Dios que ama de forma incondicional. Nosotros predicamos a un Dios que ama condicionadamente. Sí, lo dije así, es un Dios que ama condicionadamente. No es un amor incondicional, es un amor condicionado. ¿Por qué? Porque tienes que tener la obra de Cristo eficazmente aplicada en tu vida para que Él te pueda amar. Dios no ama al mundo, Dios ama a sus hijos. Y Dios preparó un castigo eterno para aquellos que no son sus hijos. Entonces sí, Dios ama de manera incondicional tal vez si pensamos en tus obras. Yo no necesito hacer o diezmar, no necesito dar tanto dinero a la iglesia, no necesito ir y peregrinar hasta una colina para que Dios me ame. En ese sentido es incondicional. Pero es condicional en el sentido de que necesita mi vida la obra de Cristo. Necesito la obra eficazmente de Cristo aplicada en mi vida para que entonces Dios pueda mostrarme su amor, ahora sí, incondicional. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me van siguiendo? Entonces vemos a Juan el Bautista que su predicación más bien denunciaba los pecados de la gente. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿de qué tenían que arrepentirse esas personas? Pues de sus pecados. Tenían que entender primeramente por el mensaje de Juan el Bautista que eran pecadores. Y como pecadores no pueden estar cercanos a Dios. Una persona que entendió ese mensaje fue Isaías. ¿Alguien ha leído de aquí Isaías? Isaías, hermanos, es uno de los profetas tal vez más grandes y más importantes y más reveladores del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Isaías profetizó incluso el nombre y la investidura de aquel niño que iba a nacer en Belén. Isaías entonces es muy importante en la historia bíblica. Sin embargo, Isaías, hermanos, no era una persona santa. Isaías no era una persona libre de pecado. Isaías, como todos los demás hombres en toda la historia de la humanidad, era un pecador, como todos nosotros lo somos. Isaías se encuentra en una visión delante del trono del Dios celestial y él ve a un Dios tan alto y tan grande que dice que sus faldas, es decir, que su ropa llena el templo y lo abarca todo. Y no hay nada en ese lugar que se escape de su santidad. Y ustedes saben qué es lo que piensa Isaías, inmediatamente ve esa imagen de Dios. Él dice, ay de mí porque soy hombre muerto, porque siendo yo un hombre impío, de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Dios Santo. Aquel que se expone verdaderamente a la palabra de Dios tiene que entender una cosa, que es un pecador, que no es buena persona, que no se merece el amor de Dios, que no es digno de estar delante de un Dios tan alto, tan santo, tan sublime. Ese es el mensaje que la iglesia predica.
Una vez que Isaías se da cuenta de eso, entonces Dios le da la solución. Y él toma un carbón encendido y lo pone sobre sus labios, enseñándole que Dios mismo podía purificar su vida. Y entonces apenas el ángel ha tocado con los labios, con el carbón, los labios de Isaías, él viene a ser purificado y entonces está capacitado para servir a Dios. Entonces, hermanos, nuestra predicación tiene que ver con eso. Cuando Pablo dice, despiértate tú que duermes, tú que estás entre los muertos, se refiere a eso, a que nuestra predicación al mundo tiene que llevar en primer lugar arrepentimiento. Nosotros tenemos que predicar un mensaje que enseña el arrepentimiento. Para siempre, hermanos, esa es nuestra predicación. Nunca una predicación puede tratarse o puede ir de otra cosa que no sea llevar a las personas a entender sus pecados y al arrepentimiento. Tal vez yo puedo hablarles de la amistad algún domingo, pero les hablaré de la amistad y del arrepentimiento. Tal vez algún día les hable acerca del matrimonio, en la cual les hablaré del arrepentimiento. Un día tal vez les hable, hermanos, acerca de ser un buen hijo, ser un buen padre, y en ese día tengo que hablarles del arrepentimiento, porque el mensaje de la iglesia es un mensaje de arrepentimiento, de confesión de pecados y de profesión de fe. Esos son, hermanos, los únicos mensajes que son capaces de cambiar la vida de una persona. No hay otro mensaje. Vean ustedes que las iglesias modernas se tratan de estas cosas, de llevar a las personas a una iglesia y en la iglesia sobarle la espalda y decirles que todo está bien, que no importa cuál sea la situación que están pasando, Dios está con ustedes, Dios los respalda, Dios es un Dios de milagros. Vengan ustedes, pidan lo que Dios quiere y Dios va a hacer milagros. Dios va a darte un mejor trabajo, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios te va a dar la casa que tú quieres, Dios te va a dar el carro que tú necesitas, Dios te va a conceder tal o cual cosa. Y el mensaje que las personas actualmente predican es ese. Es un Dios más asociado con ser tolerante. Es un Dios que te acepta tal como tú eres. No importa tu forma de pensar, no importa lo que te gusta, no importa lo que hayas hecho o quién seas, Dios te acepta así como tú eres. Y ven a la iglesia y tú tienes que ser igual como siempre has sido. Dios te va a aceptar de todos modos. Y entonces yo lo decía, las personas llenan esos lugares porque se siente muy bonito que alguien te diga eso. Porque no confronta tu vida. Porque no te exige nada a cambio. Porque no pone tu vida sobre una balanza y te enseña que estás haciendo las cosas mal. Te dice que no importa quién seas, está bien. Y Dios te acepta así. ¿Qué mensaje tan más reconfortante sería eso, ¿no? Para una humanidad llena de necesidad de aprobación, llena de necesidad de estar en la presencia de Dios y de sentir su respaldo. Pero ese mensaje, hermanos, no lleva a ningún otro lado, sino al infierno. Alguna vez escuché a Sproul decir que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Porque entonces los predicadores que enseñan eso quieren tener las iglesias llenas, una buena intención. Quieren que ninguna persona se sienta ofendida por el mensaje, es una buena intención. Ellos quieren que cualquier persona de cualquier estrato, de cualquier denominación, de cualquier origen, de cualquier creencia, no se sienta atacada y venga a la iglesia y entonces pertenezca a la iglesia. Es una bonita intención. Sin embargo, el evangelio no es así. El evangelio primero, hermano, te ofende. Porque te tiene que enseñar que estás mal. Primero te tiene que destruir tu autopercepción, porque tú crees que estás en paz con Dios. Entonces cuando uno empieza a escuchar acerca de que es pecador y que no se merece nada de Dios, entonces tu concepto de estar en paz con Dios se destruye. Y luego te tienen que decir que no, que hay un orden que Dios estableció y que no es el orden que el mundo está enseñando. Y que el hombre es una cosa y la mujer es otra cosa, y que cada uno cumple una función diferente en la familia, y que la familia es el núcleo de la sociedad. Y entonces hay personas que dicen, no, pero yo no creo en el matrimonio. Yo y mi pareja no creemos en el matrimonio, nosotros estamos en unión libre y así queremos permanecer porque así lo vemos bien. Entonces una iglesia normal te dice, no te preocupes, Dios así te acepta, no hay ningún problema con eso. Pero el evangelio te lleva a confrontarte y te dice, no, no es lo correcto. Dios estableció el matrimonio para que haya una confianza absoluta
total, un compromiso entre ustedes y Dios de que van a estar juntos de por vida, en un pacto inquebrantable. Pero luego las parejas tienen algún problema y entonces se divorcian y la iglesia les dice, no te preocupes, pues el divorcio es algo que ni modo, Dios lo acepta así como es. Divórciate, si es lo más sano, no pasa nada, y sigan viniendo a la iglesia. Pero el Evangelio te lleva a decirte que tienes que perdonar, que tienes que luchar hasta el último segundo por tu matrimonio y que siempre que esté en tu poder, no te tienes que separar. ¿Sí han leído eso? Pero luego vemos a las personas que dicen, mire hermano, es que yo no puedo asistir a la iglesia porque el domingo tengo tal y cual compromiso, el domingo es familiar, entonces, pues ni modo que le diga que no a mi familia, ¿no? La familia es primero, entonces, pues no, yo no puedo asistir los domingos, pero yo escucho las meditaciones. La iglesia tradicional les diría, no hay problema, siempre y cuando lo escuches. Siempre y cuando te tomes un tiempo y estudies la palabra, no pasa nada, Dios te acepta así. Pero el mensaje de la palabra nos dice que el Señor exigió un día en el que su pueblo lo alabe a Él y se lo entregue a Él, y ese día lo ha determinado Él para Él mismo y no es negociable. Entonces, si no lo haces, pecas. Entonces, hermanos, el evangelio real, el de la palabra, es un mensaje que te confronta. Dios quiere, hermanos, que nunca lleguemos en esta iglesia al día en el que salgan de aquí bien alegres y bien contentos, limpios, y que digan, ay, qué padre siente escuchar la palabra, porque me di cuenta que todo lo hago bien. No, hermanos, la palabra debería de llevarnos a salir meditativos, pensando, reflexionando, que no todo lo que elijo está bien, que no la forma en la que hablo está bien, que no hacer las cosas porque yo soy así está bien, que Dios tiene un orden y que Él espera algo de sus hijos y a Él no le importa si tú así eres. Pues si tú así eres, entonces ponlo en sus manos, pídele perdón por tus pecados y cambia la forma en la que tú así eres. Y conviértete entonces a la forma en la que Cristo más bien es. Entonces las iglesias tradicionales se debaten si el homosexualismo, si la ideología de género, si el matrimonio, si aquello, si esto, si es permitido, si no. Y ellos dicen, Cristo así te acepta porque Dios es un Dios de amor. Pero la palabra es tajante, hermanos, es radical. No la puedes cambiar, no la puedes tapar. No puedes tapar el sol con un dedo, pues así no puedes ocultar lo que la Biblia enseña. Y la Biblia en todos los aspectos es tajante y es radical. Y si quieres acercarte, tienes también tú que comenzar a ser radical. Y a lo mejor habrá aquí quien diga, ay hermano, es que eso es una palabra muy dura. Pues sí lo es. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, la vida eterna, el reino de los cielos, es de los violentos. Y los violentos la arrebatan. No se refiere, hermanos, a los agresivos, se refiere a los radicales. La vida eterna, el reino de los cielos, es de los radicales. Porque es radical cambiar una forma en la que he sido toda mi vida por la fe en un ser que no veo. Eso es radical. Porque es radical llevar mi matrimonio hasta el último lugar en donde yo pueda luchar por mantenerme con mi pareja en un mundo que enseña que si ya no te satisface, que si ya no te llena, que si no te hace feliz, déjalo. No te merece, tú te mereces algo mejor. Bueno, es radical el cristiano que dice, no, yo voy a estar con mi pareja hasta el último lugar en donde yo pueda luchar por mi matrimonio. Eso es radical. Radical es enseñar a los jóvenes que el matrimonio es el camino que Dios les ha mostrado, pues el mundo ofrece alternativas más fáciles. Total, vivimos juntos y si no funciona nos dejamos. Total, tengamos un hijo, pero tú allá y yo acá y cada quien con los suyos, ¿no? Y te doy una pensión o te pago algo para que me dejes en paz. Pero Dios enseña que el matrimonio es el camino y una vez que tú te has casado, entonces es para siempre. Eso es radical. Vean ustedes la primera predicación apostólica en el Pentecostés. Esa historia la encontramos en Hechos 2:23, no lo vamos a leer, es un pasaje muy largo. Pero Pedro, cuando está predicando en el día del Pentecostés, él enseña a los que están ahí reunidos que ellos fueron los que mataron a Cristo.
¿Sí se acuerdan de eso? Prácticamente les dice, sus manos están llenas de la sangre de Cristo. Y si ustedes no se arrepienten, van a pagar por haber ustedes crucificado al Hijo de Dios. Y la eternidad de condenación los espera. Y entonces su mensaje, hermanos, tal vez hoy escandalizaría al mundo, tal vez muchos se enojarían y cerrarían la página de YouTube, o se saldrían caminando del lugar de reunión y dirían, yo no voy a venir otra vez con este loco que está diciendo esas cosas. Pero el mensaje de la palabra así es. Y ahora nosotros queremos ayudar al Señor predicando mensajes más livianos. Y lo único que conseguimos es que las personas no crean, que no cambien la forma en la que viven, que no tengan paz con Dios, que nunca sepan cuál es su posición delante de un Dios santo. Y no nos damos cuenta, hermanos, que el predicar así a Cristo es realmente lo que tiene beneficios. Pedro predicó en ese día, ¿y cuántos dice la palabra que creyeron? Miles. Miles creyeron porque Pablo dijo la verdad. No suavizada, no rebajada, no diluida con un poquito más suave, no siendo bondadosa con el corazón de las personas, porque pobrecitos, y luego si tú predicas eso, todos se van a ir porque ya no van a querer escuchar un mensaje así. Bueno, pues es que esa es la verdad. El predicar el mensaje real, hermanos, es lo que va a traer a las personas verdaderamente a la fe de Cristo. Entonces sería desastroso para nuestra iglesia comenzar a predicar algo diferente al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Esta iglesia se tiene que caracterizar por eso, por predicar el arrepentimiento y la confesión de pecados. Todos los días, hermanos, ustedes tienen que vivir esas dos realidades. Eso no se hace una vez en la vida, se hace todos los días. ¿Cuántos de aquí le confiesan todos los días al Señor sus pecados y se arrepienten por ellos? Tendemos a pensar que eso sucedió una vez en nuestra vida y decimos que creímos en Dios en el pasado y en el pasado me arrepentí para siempre. No, hermano, no es el 1, 2, 3 por siempre. Todos los días. Porque todos los días te equivocas. Porque todos los días cometes pecados. Todos los días arrepiéntete de esos pecados, ve a los pies de Cristo y pídele perdón, confiesa tus pecados y entonces sal y vive una vida radical, una vida que cambia. Entonces el que dice, es que yo hablo así y yo soy muy golpeado y yo pues ni modo si ofendí porque yo así soy, bueno, entonces métete a tu habitación, pídele perdón a Dios porque así eres, confiesa tus pecados y dile al Señor que te enseñe a tener palabras más suaves, a no ser ofensivo. Es que yo soy muy enojón y cuando me enojo entonces ofendo. Bueno, entonces pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados y sal y cambia la forma en la que eres. Si a ti te falta compromiso, si tú no hablas lo que debes de hacer, si tú no ves lo que debes de ver, o si tú consumes cosas que no son correctas, entonces arrepiéntete de tus pecados, confiésaselos a Cristo, entrégale tu vida en sus manos y entonces sal y cámbialo. Ese es el mensaje, hermanos, de arrepentimiento genuino. Ahora vamos a ir al siguiente versículo en Efesios. Si me acompañan otra vez ahí, Efesios 5. Miren ustedes lo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una característica del mundo, hermanos, es que ellos andan como necios. Ustedes saben qué significa necedad. La necedad, hermanos, es la persona que aunque toda la vida, todas las pruebas están fehacientemente dispuestas para que te des cuenta que estás haciendo algo mal, tú de todas formas lo sigues haciendo. Que la vida te dice que es por la derecha y todas las pruebas y hay camino, ¿no? Y en el camino hay señalización que dice que es hacia la derecha y tú vas hacia la izquierda y crees que hacia la izquierda es lo correcto a pesar de que todo en la vida dice que era hacia la derecha. Y no solamente vas hacia la izquierda, sino que te empecinas en que es la izquierda y es lo correcto. Eso es andar como necio. La necedad es eso. Es que las cosas son claramente visibles. Que todas las señales apuntan a un hecho, pero que tú haces otra cosa. Dice entonces el apóstol aquí,
que tenemos que ser diligentes en la forma en la que andamos. Tenemos que mirar cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primero partimos de un punto, hermanos, que esta vida no es el bien mayor, que lo que este mundo ofrece no es lo mejor, que lo que este mundo ofrece en casi todos los aspectos no es bueno. Son cosas que se oponen a Dios, son principios que están en contra de lo que Dios quiere. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero si uno no mira cómo anda, entonces no sea que pase que tú estás yendo por un camino que está mal, pero que tú crees que está bien, y sigues caminando en esa dirección y puedes hacerlo por años, caminando mal, andando como necio, porque la palabra de Dios te enseña cuál es el camino correcto, y si tú no andas en base a ese camino, entonces andas como necio, porque teniendo en tus manos la instrucción de la vida, porque teniendo en tus manos el manual que te enseña cómo hacer las cosas bien, tú estás escogiendo todo el tiempo lo que no te conviene. A través de la fe, dice el hermano Julio Benítez, a través de la fe nosotros entramos en el reino de la luz. Por la fe nosotros podemos entrar en el reino de Cristo, pero es necesario que vayamos más allá de solamente tener fe. El siguiente paso es obrar en base a esa fe. Ya lo he dicho en otras predicaciones, que el Señor Jesús presenta la vida eterna como una puerta y un camino. Porque en primer lugar uno entra en esa puerta. ¿A través de qué? A través de la fe. Uno cree en Cristo y lo hace su Señor y le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios y yo voy a ser a ti tu pueblo, yo voy a ser tu siervo y yo quiero que tú seas mi amo, yo te entrego mi vida. Eso es fe. Y por la fe nosotros entramos en la vida eterna. Pero no solamente se trata de entrar, se trata también de caminar ese camino. Entonces, hermanos, si hasta ahora ustedes han entrado por esa puerta y se consideran ustedes mismos hijos de Dios, han creído en Cristo y le entregaron su vida, eso está muy bien. Qué bueno, felicidades. Ese es el primer paso. Pero ahora sigue que camines. El Señor Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todas las cosas que tienes y dáselo a los pobres. Y ya. Ahí se quedó la instrucción de Jesús para ese joven. No, Él le dijo, ve y vende todas las cosas que tú tienes, dáselo a los pobres. Y entonces, ven, toma tu cruz y sígueme. Lo que pasa es que a veces nosotros solo queremos dar el primer paso. Solo queremos dar el paso de la fe y nos quedamos a la puerta de la salvación, pero no caminamos en esa salvación. Por eso digo que la vida cristiana es una vida radical, es una vida que te exige en primer lugar fe, pero en segundo lugar obras. Otras religiones te enseñan solo una de esas dos cosas, ¿no? Otras doctrinas te enseñan o solo la fe, con que creas en Dios. Y ni siquiera en el Dios de la Biblia, con que creas en un Dios, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado el término o el dicho que todos los caminos llevan a Roma? Para muchas iglesias eso es. ¿Crees en Dios? Sí, bueno, pues como lo llames, ¿no? Mientras creas. De todas formas, Dios al final te va a salvar. No importa en quién creas, mientras creas en Dios. Entonces hay quienes te enseñan solamente la fe. Hay otras religiones que te enseñan solamente las obras. No tienes que creer con que te bautices. ¿Te bautizaste cuando eras niño? Sí, con eso. O mira, no te bautizaste, pero ¿diste el dinero? Sí, con eso. ¿Caminaste hasta tal lugar? Sí, con eso. No te exijo a ti nada, ni que cambies, ni que actúes, ni que hagas, porque con que creas en Dios o con que hayas hecho algún acto bueno, con eso. Pero Jesús entonces es más radical que eso. Jesús nos enseña que tienes que tener fe, pero que tienes que vivir por esa fe. Si ustedes tienen dudas al respecto, un buen libro que habla al respecto es Santiago. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, que es una fe que no sirve para nada. Es como la leña que no prende. Es como tener fuego pero no quemar nada. ¿Sí? No sirve para nada. Tener solamente fe pero que no obra en nada, que no cambia en nada,
que yo crea en Cristo, pero sigo viviendo de la forma desordenada que quiero, sigo ofendiendo con mis palabras, sigo hablando lo que yo quiero, sigo pensando lo que yo quiero, sigo hablando y haciendo totalmente lo que yo creo que se me hace bien a mí y nunca pido opinión de Dios, nunca le pregunto cuál es lo correcto, nunca oro, nunca leo, nunca profundizo. Entonces esa fe, hermanos, no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. De hecho, es más, hasta estorba. Una vez le dije a mi esposa que no hay nada más difícil que predicarle a una persona que cree que está bien. No hay nada más difícil, decía también Paul Washer, que predicarle a los cristianos, porque ellos creen que están bien. Entonces una fe que no obra, hermanos, no sirve para nada. Es más, hasta puede ser un estorbo. Porque creyendo estar bien no confiesa sus pecados, creyendo estar bien no cambia la forma en la que vive, creyendo estar bien sigue haciendo lo que toda la vida ha hecho. Mejor fuera entonces no tener fe. Porque si no tuvieras fe, entonces al menos alguien te predicaría y tal vez sea que creas y que cambies. Entonces, hermanos, para nosotros como cristianos, nuestra fe sí nos exige. Crees en Cristo, vive por Él. Crees en Cristo y le entregaste tu vida, sí, entonces tienes que comenzar a vivir como Él. Tienes que dejar las cosas que sabes que están mal. Tienes que avanzar en santidad. Tienes que vivir mortificando tus pecados. Tienes que vivir una vida de servicio derramada sobre el altar de Cristo. Y en ese actuar, hermanos, muchas personas se van a alejar de ti. A muchas personas no les va a parecer. Tal vez oportunidades laborales se pierdan, tal vez amistades se pierdan, tal vez propiedades se pierdan, tal vez grandes oportunidades de negocio, grandes oportunidades de viaje, grandes oportunidades de disfrutar tu vida de otras formas se pierdan. Pero bueno, el que quiera encontrar su vida, dice la palabra, la tiene que perder. Pero dice el Señor, aquel que pierda su vida por mi causa, entonces la va a encontrar. Dice pues, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, es de ustedes, depende. De ustedes depende el cómo deben de andar. Si ustedes no miran cómo andan, si no se lo preguntan, si no estudian, si no leen, si no oran, entonces muy probablemente, muy seguramente, estén andando como necios. La persona, hermanos, que busca diligentemente en la palabra la dirección para su vida, que ora, que ayuna al Señor y que cuando tiene una prueba lo entrega en las manos de Dios y se postra sobre sus rodillas y canta alabanzas y llora delante de su presencia, él está buscando diligentemente andar como un sabio. Si tú no lo haces así, entonces, hermano, muy probablemente estés andando como necio, decidiendo las cosas que no te convienen. No creas que en la vida espiritual por accidente das con el camino bueno. No sucede así. No creas que por decidir azarosamente, no creas que por intentar tú con tu propia mente hacer lo que está bien, tal vez des con bola. Tal vez des con el camino bueno y en 30 años digas, mira, decidí bien. Ni sabía, pero decidí bien. No, así no pasa. Si tú no buscas diligentemente ser sabio, entonces vas a andar como necio, y el fin de andar como necio es la tribulación, es el pesar, es el sufrimiento, es la falta de propósito, es la falta de motivación, es el abandono de la fe eventualmente. Si quieres tener una vida que sea buena, que tenga la garantía de estar bajo la autoridad de Dios, con su provisión, con su cuidado, con su mano obrando en tu vida, tienes que mirar que andes de manera sabia. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Dónde conocemos el temor de Jehová? Pues en su palabra. Entonces, atando punto A con B con C, ¿cómo puedes hacerte más sabio? Pues guardando su palabra y poniéndola por obra. Es la única forma, no hay otra. No hay un atajo sencillo. Ese es el caminar que tenemos que hacer. Pero veamos el 16, versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice aquí la palabra que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque el tiempo, hermanos, en esta vida es reducido. Y no solamente tenemos poco tiempo en esta vida, sino que dice que los días en esta vida son malos. Entonces tienes poco tiempo en una vida que ya de por sí tiene muchas cosas, o la gran mayoría de las cosas, malas. Y no se refiere aquí de que tener hijos sea malo, o que disfrutar de un día en la playa esté mal, o que comer lo que te gusta sea malo, sino que se refiere a lo que la vida del mundo envuelve, es el pecado. Lo que enseña el mundo es pecaminoso. Tú ves la publicidad y se exalta el pecado. Tú ves las cosas que las marcas publicitan para vender y son cosas que elevan al hombre y que lo hacen cometer pecados. A eso se refiere. A que la influencia de este mundo es continuamente mala. Entonces, si el tiempo es poco y las cosas que el mundo te ofrecen son malas, entonces mi pregunta es, ¿a qué deberías dedicarle el tiempo? ¿A las cosas que el mundo tiene que ofrecer? Pues no, ya te dijo la palabra que son malas y que el tiempo es poco. Entonces dedicar tu vida a las cosas que el mundo tiene que ofrecer es, en conclusión, desperdiciar tu tiempo. Dedicar tu vida, tus esfuerzos, tu alma, tu corazón en lo que este mundo tiene que ofrecer es perder el tiempo. Dedícate a los negocios y hazte rico y habrás perdido tu tiempo. Compra propiedades y acumula para ti terrenos, edificios, casas, departamentos y habrás perdido el tiempo. Quédate las horas extra en tu trabajo, gánate el reconocimiento de tus jefes, gánate el puesto más alto, gánate el favor de los demás, gánate su respeto y solamente habrás perdido tu tiempo. Ya lo decía Paco en las predicaciones de Eclesiastés, que todo lo que bajo el sol se busca y se quiere es banalidad. Porque el tiempo que estamos aquí es poco. Entonces dedícate a construir y ni siquiera tú lo vas a disfrutar. Entonces, ¿en qué deberíamos emplear nuestro tiempo? ¿En dónde se usa bien el tiempo? Siendo diligentes. Andando como sabios en este tiempo, sabiendo cuál es la buena voluntad del Señor. Romanos 12:2 dice que debemos de transformar nuestro entendimiento por medio de la que tenemos que renovar nuestra mente por medio de la transformación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Entonces hay cosas, hermanos, que podemos hacer en esta vida que son buenas, que serían tiempo bien invertido, que serían la buena voluntad del Señor, pero la forma en la que tú las encuentras es renovando tu entendimiento por medio de conocer su palabra. Entonces con eso, hermanos, no quiero decir que no compres casa o que no tengas un carro nuevo o que no busques aspirar a un puesto mejor. Lo que estoy diciendo es que cuando evocas todo tu esfuerzo, todas tus ganas, todo tu ímpetu en eso, estás desperdiciando tu tiempo. Pero si tú, estudiando la palabra, entregándole tu vida al Señor, recibiendo de Él la instrucción, haces lo que Él te dice, sigues la guía que Él te da y en medio de eso ganaste un mejor puesto. En medio de eso pudiste comprar una casa, en medio de eso pudiste tener una familia, en medio de eso pudiste hacerte de una casa en la playa en donde irte a vacacionar. Entonces habrás sabido que usaste bien tu tiempo. Porque agradaste al Señor con lo que hiciste, porque obraste en lo que Él te dijo que hicieras y esas recompensas vinieron a su debido tiempo, aprovechando bien tu oportunidad. ¿Sí me doy a entender? Es que hay dos formas diferentes de llegar a tal vez un mismo fin. O puedes enfocar toda tu vida y tu esfuerzo en tu trabajo y alcanzar el estatus más alto, pero no habiendo agradado en nada al Señor, ni habiendo contemplado a Dios, ni habiendo preguntado si siquiera ese era tu trabajo. Y lo conseguiste, llegaste hasta esa posición y estando ahí, hermano, te das cuenta que perdiste el tiempo. O puedes buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y entonces todas las otras cosas vienen por añadidura, y entonces usaste bien tu tiempo. Ahí está la diferencia. No es que el cristiano esté condenado a ser pobre.
No es que el cristiano esté condenado a recluirse en el monte. No es que el cristiano no debiera de comprarse ninguna propiedad, no. El asunto es que él no va a vivir toda su vida evocada a esas cosas. Que él va a buscar primeramente a Dios, y buscando a Dios, Dios le va a conceder las cosas a su debido tiempo. Pero cuando él adquiere ese trabajo, cuando él adquiere esa propiedad, cuando él alcanza a lo mejor un estatus social más alto, él en ese lugar sabe que agradó a Dios. Se sabe en paz con Dios. Se sabe que no todo ese tiempo ha sido desperdiciado, que él ha construido una vida espiritual, una familia, un trabajo sustentado por el poder de Dios. Y él sabe que en Cristo está su refugio y su resguardo. Y entonces en todas las cosas siente paz con Dios. No así el que lo hizo del otro modo, que no siente paz con Dios, que no siente su refugio ni su resguardo. Y en el momento en el que venga la tempestad, de seguro se va a llevar todas esas cosas, porque no estuvieron cimentadas sobre la piedra de Cristo. Dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser insensato es lo mismo que ser necio. Es que la verdad te está golpeando en la cara y tú no sabes verla. Eso es ser insensato. Versículo 18, ya voy a ir cerrando el tema. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí a lo mejor ustedes se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver el vino en todo lo que está diciendo? Es que, hermanos, andar como insensatos en las cosas del mundo es semejante a estar embriagado. Pablo está estableciendo aquí una relación. El que anda en vino dice que tiene disolución. Disolución es un sinónimo de desenfreno. Ustedes han visto una persona alcoholizada, o tal vez lo han sido. ¿No? Una persona alcoholizada no tiene refreno en lo que dice. Tal vez es una persona que pues, es muy noble, ¿no? Muy buena persona, muy reservado él, pero tú lo ves que se toma unos cuantos tragos y entonces ya anda gritando, ya se está peleando con el de al lado, ya empieza a gritarle a las personas que le caen mal, ¿no? Porque se desenfrenó. Es decir, perdió los estribos, se perdió en el alcohol. Así con todas las personas, todos aquellos que consumen mucho vino hasta embriagarse, pierden los estribos, pierden la referencia de quiénes son y entonces se dejan ir por las pasiones de su carne. ¿Sí? Entonces Pablo establece una relación entre el que se embriaga con vino al que consume mucho para su carne. Porque se fijan que todo el tiempo antes ha estado hablando de comprobar cuál es la voluntad de Dios, de ser sensatos y de aprovechar bien el tiempo. Entonces la persona que no aprovecha bien el tiempo, que es necia y que no pide perdón por sus pecados, que no vive en arrepentimiento, es como alguien que está embriagado. Vive su vida en desenfreno. Y entonces hace y dice cosas que no convienen, cosas que no agradan, cosas que no benefician, así como el que está embriagado hace tonterías, así como el que está alcoholizado dice puras imprudencias, pues asimismo la persona que se deja envolver por el pecado no puede terminar haciendo cosas buenas. Está embriagado con el mundo, y estando embriagado con el mundo, lo único que puede producir es desenfreno. Entonces un cristiano que vive su vida sin contemplar la voluntad de Dios, sin orar, sin ayunar, sin estudiar la palabra, está viviendo una vida de desenfreno. Y muy probablemente no está agradando a Dios con las cosas que hace. Entonces Pablo dice, no te embriagues con vino, que te está diciendo en sinónimo, no te dejes envolver por el mundo, sino vive por el Espíritu. Y dice entonces, cantando entre ustedes, hablando salmos, alabando a Dios, teniéndolo presente en su corazón para que comprueben así cuál es la voluntad de Dios y anden de manera sensata, aprovechando bien el tiempo. Porque otra vez, hermanos, el tiempo presente es malo y es poco. Entonces no desperdiciemos el tiempo. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración.